El acta de la sesión ordinaria se da por aprobada por no recibo objeto de observaciones. El acta de la sesión 10 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico de don Mario Rosas, general director de Carabineros de Chile, por el cual hace llegar sus excusas por su inasistencia a la presente sesión. Y en segundo lugar, un correo electrónico del secretario ejecutivo de CODEPU, el señor Raúl Flores Castillo, por el cual adjunta un informe preliminar de esa organización comprometido en la sesión anterior, en el cual se indican sus opiniones acerca de la política de control de orden público implementada desde octubre del año 2019, destacando los impactos que ha tenido en la población a partir de la actividad desarrollada por CODEPU en la promoción de defensa de los derechos humanos. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Respecto a la cuenta, quiero hacerle una consulta. Bueno, primero los diputados, si tienen algo sobre respecto a la cuenta. Presidenta, ¿No? ¿Sí? le comenté a su asesor que el plazo de vencimiento de esta comisión está próximo, es el 10 de julio. Bueno, falta un poco menos de un mes, pero... Sí, pero podemos pedirle prórroga a la sala incluso, porque nunca lo hemos hecho. Sí, no sé si quieren tomar esa decisión ahora. Espérese un momento, vamos por orden, porque estamos en la cuenta. Sí. Hay que ver cuántas invitados quedan. Entonces, quería hacer una pregunta antes, porque entiendo que a esta sesión se invitó también al intendente de la región metropolitana, a Felipe Guevara, el señor Felipe Guevara. Lamentablemente no se excusó ni confirmó su asistencia. Nosotros tratamos de contactarlo, pero no hubo caso, de manera que en una de esas aparece, pero no tenemos la confirmación. Ya, no sabemos si viene. Así es, no sabemos si viene o si no. Ya, digo esto porque es importante. Si viene no va a haber problema, pero yo entiendo que en el caso de las comisiones investigadoras, no en el caso de las ex autoridades, pero cuando son autoridades vigentes, si no empiezan a venir las invitaciones, sí se les puede citar. Sí, efectivamente. Ya, no, para tenerlo claro, porque creo que en algún momento, si no viene la autoridad actual, vamos en algún momento a tener que citarlo para que venga a la comisión. La diputada Carmen Ger, respecto a la cuenta. Diputada Carmen Ger. Gracias, Presidenta. Tengo entendido que a las autoridades siempre se les cita. Sí, se les citó. Se les citó. Ah, se les citó. Entonces está obligado. No se les cita, pero él está obligado a venir, no es como las autoridades que no. Entonces, a eso me refería, más bien quise... pero él, en el caso de las comisiones investigadoras, es una citación, no una invitación, además. A diferencia de las otras comisiones. Así es. Entonces hay que insistir, si uno viene en la comisión de hoy, hay que insistir. Creo que es muy importante que venga a la comisión. Él es el intendente de la región metropolitana. Bueno, está dentro de un poquito, porque ya... pero creo que va a ser importante. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Reiterar la citación presente para la próxima sesión? Sí, hay alguien que está en auto. Ah, es el diputado Iván Norambuena, que no lo reconocía. Sí, es que es que vamos a hacer con las invitaciones, después lo conversamos, secretario, porque no va a ser el único invitado, entonces para que no nos enredemos. Muy bien. Vamos a insistir obviamente con el ex general de Carabineros, director general. También yo quiero contar a la comisión, se invitó al ex ministro Blumel, tal como se había acordado. El ex ministro Blumel pidió ser invitado a una posterior fecha. También se invitó a la Defensoría de la Niñez y me pidieron que sea el próximo lunes porque está complicada para este lunes. Entonces, no es que hayan quedado pendientes, todavía estamos avanzando. Yo creo que sí es probable que vamos a necesitar un mes más de la comisión para terminar con los informes, poder tener todas los invitados que faltan. Así que eso se solicita a la sala, en realidad. Sí, la ampliación del plazo, sí. Presidenta, dos pequeños alcances. Respecto al ex general don Mario Rosas, da a entender en su nota de excusa que no va a comparecer. Desde luego él es un privado particular, no está obligado a hacerlo,
pero por el tenor de la nota que envió a la comisión da a entender que no va a comparecer. Dice que no le corresponde hoy asumir esa posición, sino respetar a quienes hoy están al mando de la institución. Eso en Sí, síntesis. por eso el tema es citar yo creo que es bueno que eso quede igual ahí en el registro de la comisión. Sí. Vamos a volver a invitar al exministro Blumen, en este caso invitar porque ya no es autoridad, vamos a citar nuevamente al ministro Guevara, al intendente Guevara de la región metropolitana, y obviamente vamos a citar también a la Defensoría de la Niñez porque tiene antecedentes que entregar, y obviamente vamos a invitar al actual director general de Carabineros, eso lo teníamos clarísimo. Yo creo que deberíamos pedir, todas las comisiones investigadoras lo hacen, una postergación de un mes para poder cerrar bien la comisión. Presidenta, entonces, ¿acordado pedir prórroga por un mes o todavía no? Sí. Por un mes, Sí. a contar del 10 de julio. Muy bien. ¿Les parece bien? No Muy sé. bien. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Hay acuerdo, muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, por eso entiendo que quienes asiste hoy es la directora legal del CODEPU, que está Mariela. Yo ando sin los lentes, ¿no? Por eso estoy así como me dejan buscar los lentes porque se me quedaron. Hola, buenas tardes. Estoy sin cámara porque estoy desde Sí, todavía mi no, celular. espérate. Sí, todavía perdón. no, yo te aviso. Muy bien. Porfa, Mariela. Entonces, tenemos una sola invitada, dado que, como dije, ni se excusó ni no dijo nada en realidad el intendente de la región metropolitana. Así que eso yo creo que vamos a tener que iniciar la orden del día. ¿Hay algún varios antes de iniciar la orden del día? ¿No? Entonces, no queda otra, en el sentido dado que no hay varios, no tenemos los otros invitados que recalcar aquellas invitaciones, ahí se lo dejo a usted, a quienes, y sobre todo al intendente, como le dije, de la región metropolitana. Creo que corresponde que él venga a esta comisión y no se excuse, esa es la verdad. Entonces, quien hoy ha confirmado, eso sí, y creo que es importante escucharla, es la directora legal del CODEPU, a Mariela Santana. Mariela, ahora sí, muy bienvenida a la comisión. No te vemos, pero entiendo que estás ahí. Sí, hola, muy buenas tardes. Está también presente mi compañero, mi colega Irán Viteagra, y que en caso que me falle la conexión, él cuenta con todo el informe. Yo me excuso, ahí pero lo veo. estoy... Bien. Sí, aquí veo a Irán, así que bienvenido. Yo no veo a nadie porque estoy en la calle y estoy intentando de ubicarme en un lugar donde no haya tanto ruido. Estoy en unos eventos de derechos humanos que están fuera de Chile y por eso, pero no podía dejar de conectarme. Así que yo preferiría intervenir en subsidio de Irán. Está con mejor conexión. Yo tengo un 20% de batería en el teléfono. Sí, Mariela, nosotros no tenemos problema como comisión, lo importante es escucharlos a ustedes. Ustedes deciden quién parte, en el sentido si es Irán dado tu conexión, si eres tú, pero así que no tenemos... Les hago presente que les hicimos llegar a la comisión un informe para que ustedes cuenten con estos antecedentes de manera previa y guiándose por él puedan a lo mejor hacernos preguntas. No sé si lo tienen a mano, sería muy bueno porque así fluye mucho más la información. Tal vez podríamos ponerlo en pantalla mientras ustedes exponen. No sé si se puede hacer eso, secretario, dado que hicieron llegar... Carolina, no sé si puedes la Carolina. compartir pantalla para ver el documento. Segundo, sí. Demos un minuto, así aprovecho yo, perdónenme, de ir a buscar mis lentes, porque esto de presidirse los lentes... no, aquí están. Pensé que los había perdido más lejos, pero no. Ahora sí. Ahí está en pantalla, presidenta. Gracias, Caro. Ya.
Entonces, no sé, como ahora dejo de ver las caras, por decir de alguna forma, dado que tenemos el informe, que parta Mariela o Irán, yo no tengo problema, eh, y ya nosotros estamos viendo el informe. Buenas tardes a la honorable comisión. Efectivamente, después de la comparecencia de la sesión anterior, en donde, en compañía con dos víctimas directas de las, digamos, vulneración a derechos fundamentales, doña Francisca Mendoza, que había recibido trauma ocular, y los familiares y representantes de Mario Acuña, la persona que quedó invalidado, digamos, por la golpiza recibida, nosotros nos comprometimos a entregar un pequeño consolidado con algunas reflexiones sobre el trabajo en terreno que hicimos y las principales observaciones que nos merecen esta situación. Tal como relata el informe que en este momento ponemos a vuestra disposición, sucedieron los siguientes eventos, producidos el estallido social, los eventos del 18 de octubre, rápidamente el CODEPU, en compañía de un grupo de voluntarios de alrededor de 10 colegas, empezamos a asistir a las manifestaciones y asistir a las comisarías en cumplimiento de nuestro mandato, recopilando la información vinculada a estos hechos. Estas situaciones meritaron algún seguimiento y en ese sentido nosotros, por un lado, asumimos representaciones de las principales afectados y tenemos en estos momentos un total de 109 querellas presentadas. Por otro lado, seguimos asumiendo la defensa de algunas personas que estaban siendo procesadas por hechos. Se siguió haciendo visitas a los recintos de detención, lo cual ha implicado que en este momento tengamos alrededor de 200 asistencias a audiencias de control de detención. Y por otro lado, se interpusieron algunos recursos y acciones constitucionales, fundamentalmente amparos y protecciones. Todo esto nos permitió de una u otra manera hacer un juicio general, una apreciación de algunas circunstancias que son relevantes para la represión que se sufrió y que nos gustaría dejar en claro. Lo primero, son temas que nos preocupan, es que la estrategia de ocupamientos preventivos de Plaza Italia ha producido un importante nivel de violencia policial, y eso es un tema que no es menor. La cantidad es bastante fuerte. Eso es algo que tiene que ser planteado con bastante fuerza. En general, los tipos penales que aparecen en estas querellas corresponden a las muertes. Nosotros llevamos 2 querellas por pérdida de vida. Una corresponde a la situación de Cristian Valdebenito, un obrero de la construcción que recibe un golpe en el cráneo por el lanzamiento directo al cuerpo de una lacrimógena, lo cual le ocasiona la muerte. Y la otra situación de Mauricio Fredes, que es bastante claro el riesgo. Mauricio Fredes muere, digamos, por inmersión, dado que el chorro del guanaco lo tira hacia una alcantarilla que estaba abierta, que tenía electricidad, y ahí muere ahogado por el agua del chorro del guanaco, que se sigue lanzando. Aquí esta situación que habla del uso de medios disuasivos, más allá de su utilización racional, queda bastante clara. Hemos tenido también situaciones de mutilaciones, en especial trauma ocular. Aquí queremos destacar 2 o 3 situaciones que nos parecen bastante serias. Primero, la lesividad, la capacidad de mayor daño de los elementos disuasivos, fundamentalmente los perdigones y las escopetas, constaban ya desde el año 2012, donde hay un informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros que señala que, usado bajo determinadas condiciones de disparos a determinada distancia, menos de 30 metros, y directo al cuerpo y en línea horizontal, podían provocar o muerte si golpeaban alguna área, lesión importante, y dicen expresamente
traumas oculares. A pesar de esto, uno ve que hay una continuidad en el tiempo, desde los primeros hechos hasta el caso Francisca, que recién, de hace un par de meses atrás, uno puede observar que los protocolos, primero, no se cumplen. Se sigue disparando al cuerpo, se sigue disparando a corta distancia, se siguen usando municiones que son bastante dañinas. Hay temas técnicos con respecto al número de perdigones y su material. A ese respecto, y también ponemos a disposición de la comisión, el CODEPO encargó a la Unidad de Estudios Mayores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 3 estudios. Uno sobre los componentes del agua, otro sobre los componentes de los gases lacrimógenos y un tercero sobre los componentes de los perdigones. Y en los 3 se encontró trazas de sustancias extrañas que aumentaban la dañosidad. Y esto nos llama la atención, porque esto se sale de lo que sería el marco normal. Expliquemos. Un chorro de agua disuelve una manifestación. Un gas lacrimógeno disuelve una manifestación, eventualmente para escopetas disuelve manifestaciones. Pero si se le agregan sustancias que hacen irritantes en demasía el agua, produce un segundo efecto, que no tiene que ver con la defensa del orden público, que es quemaduras, y nosotros tenemos querellas por quemaduras de personas que frente al impacto del agua sufrieron lesiones y lesiones de una dañosidad mayor. ¿Esto qué implica? Que esa agua no está destinada a dispersar, sino a dañar al manifestante de tal manera que se sienta disuadido volver a asistir. Y varios de ellos manifestaron que estos daños lo habían tenido durante algún tiempo. Lo mismo con el tema de los perdigones, en que se detectaron trazas de materiales pesados. Estos perdigones no solamente generan el primer impacto de dolor, sino que son bastante difíciles de curar, generan nuevos tipos de infecciones, lo mismo con el tema de las lacrimógenas, donde incluso tenemos una denuncia de la pérdida de placenta previa de una señora que estaba embarazada, digamos, y que además estaba asistiendo como asistente y no como manifestante a la manifestación. Este hecho nos preocupa porque habla de una voluntad no solamente de disuadir, sino de castigar, usando un poquito esta lógica del enemigo interno, al manifestante, que es un tema complicado. Tenemos las lesiones en general, distinguiríamos las siguientes modalidades: golpizas con distinto grado de gravedad, los atropellos por carros policiales, los lesionados por este uso indebido de elementos disuasivos. Aquí es importante remarcar algo. En todos estos casos, además de la atención jurídica, hemos tenido que dar una atención en salud mental, dado que muchas de estas personas quedan con situaciones de pánico, genera secuelas a largo plazo, sobre todo en lo que hemos podido detectar en temas de salud mental. Y este es un problema no resuelto. Gran parte de nuestros afectados han tenido que asistir a 1, 2, 3 sesiones, al menos de nuestro equipo de salud mental, porque quedan con una serie de secuelas por esta actividad. También nos preocupa los casos de violencia sexual, y aquí hay dos temas. Uno, el problema de género, que claramente habla de algunas prácticas, como son los desnudamientos y tocaciones, tanto en los recintos como en comisarías. 3 o 4 situaciones que nos preocupan. Uno, la normalización de estas prácticas. En muchas comisarías hay una absoluta convicción que esto es una medida necesaria para evitar que se introduzcan elementos extraños, y lo practican, incluso lo defienden. Incluso tuvimos una sorpresa muy desagradable, porque en una de estas situaciones nos refiere nuestro representado que el defensor licitado que le tocó dijo, pero si esto es necesario para que, normalizando que la persona, que además era menor de edad, hubiera sido desnudado para que le palparan el cuerpo. Creemos que, primero, estamos en presencia de conductas que tienen connotación sexual, y esto se debe explicitar, y tal vez sea necesario incluso una especificación de esto por vía hasta legislativa, entendiendo sí que no estamos en presencia de un delito nuevo, sino de algo que cae dentro de nuestro concepto general de abuso sexual. Hay claramente una connotación sexual, más allá que además haya un ánimo de vejar y de asustar
la concurrencia de dos ánimos lo hace posible. También nos ha preocupado dos situaciones de secuestro que hemos reconocido. Queremos hablar claramente, aquí no estamos en presencia de detenciones ilegales, es decir, detenciones que carezcan de todas aquellas formalidades, pero que sí haya por lo menos, digamos, un parámetro mínimo, si dos situaciones que hablan de una absoluta falta de fundamento, el no respeto de ninguna fórmula y el hecho que ni siquiera hayan sido registrados. Entonces no pudieron utilizar las formas protectivas. ¿A qué nos referimos con esto? Las dos situaciones para contarlas. La más seria, un grupo de 4 personas, todos miembros de un mismo núcleo familiar, que se dirigían en automóvil hacia Plaza de Italia, fueron detenidos, retenidos, llevados a la 33 Comisaría de Carabineros por un vehículo, porque un carabinero empezó él a conducir el vehículo, llegaron allá, se les quitaron celulares, que además eran celulares de alto precio, de alta gama, digamos, incluso un Blackview, se les dijo que el fiscal lo había incautado, estuvieron detenidos hasta alta hora de la noche, nosotros estuvimos ahí hasta las 5:30 de la mañana y todavía no eran liberados, después fueron liberados y, oh sorpresa, nunca se le informó al fiscal, obviamente jamás el fiscal dio orden de que se incautaran los celulares. Es decir, estuvieron privados de libertad en forma absolutamente ilegal durante esas horas. En forma previa, tenemos la situación de otra persona, una joven de 24 años de sexo femenino, que es también supuestamente detenida, llevada a la comisaría, ahí se niega a sus familiares, al INDH y a nosotros que esté detenida. Fue necesario que llegara una intervención de funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la PDI, y ahí se les reconoció y se le entregó. Ahora, en una circunstancia además que se ata a la situación anterior que habíamos relatado. Ella fue entregada con ropa interior y una bata, porque su ropa había sido confiscada, entre comillas, para hacer los exámenes que el fiscal requería por si tenía trazos de combustible. Día siguiente, gran sorpresa, no había orden del fiscal, nunca fue comunicada su detención, fue una detención en blanco. Estos dos hechos nos preocupan, digamos, por su gravedad posterior. Entendemos que una cosa es no respetar algunas formalidades legales, otra cosa es ni siquiera anotarlo y además usar en los dos casos el pretexto de que el fiscal había dado una orden para conducta francamente delictiva. En un caso el desnudamiento, en otro la sustracción de los celulares. Hay también otras figuras menores, la detención ilegales que hemos observado. Un tema que nos preocupa bastante también dentro de esta lógica es que hay dos situaciones. Una, hay un nivel bastante importante de hostigamiento hacia defensores de derechos humanos, estos observadores independientes, hacia miembros de las brigadas de salud que operan en el terreno, dando la atención, y hacia comunicadores sociales y periodistas medio independientes. No solo manifestantes, sino esta suerte de entorno que se da en torno a las manifestaciones son objeto de situaciones especiales de acoso. Detenciones, varias de las cuales han sido declaradas ilegales y por las cuales hemos interpuesto querellas, golpizas, sustracción de especies, impedirles hacer el trabajo. Nos hemos encontrado además, y les tenemos reclamado vía de un recurso de protección que se estará viendo en las próximas días, digamos, probablemente, porque ya llegaron los informes, que en las nuevas normativas que genera el Ministerio del Interior, eleva bastante el estándar de las personas que quedan autorizadas en tiempos de pandemia a asistir, limitándolo a periodistas de universidades reconocidas por el Estado que consten con el título profesional y una suerte de salvoconducto especial. Hay que recordar que en forma previa a este cambio de normativa que sucedió un par de meses atrás, en junio, la normativa anterior permitía que
se registraran, y bastara que se registrara y que el Colegio de Periodistas informara que efectivamente están cumpliendo funciones para que ellos quedaran habilitados a ejercer sus labores. Esto, además de atacar la libertad de expresión, además de transformarse en un elemento que cercena, también vulnera la libertad de trabajo, porque para que se cumpla esta nueva normativa, además tienen que estar vinculados a algún medio reconocido, lo cual deja fuera a los periodistas freelance y a aquellas personas que, sin ser periodistas, cumplen labores de comunicación social. Por ejemplo, los fotógrafos y fotógrafos independientes. Nosotros, a raíz de esto, hemos tenido que presentar una serie de acciones, tanto a nivel de defensas, cuando han sido detenidos, entendiendo que su detención es ilegal, querellas y estos recursos de protección. También en esta dinámica de, digamos, quién defiende a los defensores, como tituló tiempo atrás Amnistía Internacional, se dan otras situaciones, que es las dificultades de aquellos personas, incluso abogados, que no trabajan en IDH, que no tienen un vínculo de dependencia en IDH, donde Carabineros le ha pretendido desconocer su calidad. Prácticamente dicen que solo reconocen como abogados de derechos humanos a aquellos que están en las nóminas del INDH. La situación más grave afectó a un colega que trabaja con organizaciones sociales de las zona sur de Santiago, el sector de La Granja, que además coopera con nosotros, quien al ir a ver detenidos y alegar su calidad de abogado defensor de derechos humanos, incluso mencionó que era colaborador externo del CODEPU, fue detenido y se le amenazó con ser denunciado criminalmente frente al Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión, porque se estaba dando el cargo de abogado de derechos humanos cuando no era miembro de la nómina ni INH. O sea, ese nivel de hostigamiento es el que se ha vivido. También es el tema, digamos, de la persecución hacia los grupos de observadores, un tema de represión directa. Hubo que interponer un amparo preventivo en favor del colectivo de observadores de derechos humanos de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, que en la medida que iban participando y se hicieron conocidos en participar en las manifestaciones, empezaron a sufrir niveles bastante fuertes de hostigamiento, incluyendo 2 encerronas, en donde fueron, en un caso, directamente, digamos, copados por 2 vehículos policiales que le impidieron la salida de los 2 lados del pasaje y 2 contingentes que los fueron apretando y al final los tuvieron retenidos un rato largo mientras desconocían su calidad de defensores y los hostigaban derechamente. Y esto es un tema que nos conduce a preguntarnos qué tipo de limitación o norma aparece con respecto a las labores de inteligencia policial en torno a las protestas que se dan. No solo en el sector de Plaza de Dignidad o Plaza Baquedano, sino en distintos otros focos, Pudahuel Sur, Bajo de Mena. ¿A qué nos referimos? Ya relatamos que este grupo familiar, que era concurrente habitual a las manifestaciones autorizadas, legítimas de Plaza Italia, fue interceptado antes de llegar, porque ya estaban conocidos, ya estaban reconocidos. Nos enfrentamos también a la denuncia de las familias de la persona muerta, de Cristian Valdebenito, que ya se ha hecho recurrente. Prácticamente semana por medio, un miembro de la familia cae detenido los días viernes, muchas veces recién llegando, porque como ya los conocen y saben que levantan unas pequeñas banderas con el rostro de su familiar asesinado, ha sido detenido el hermano, el hijo, un grupo completo de 4 personas, sobrinos, incluyendo menores de edad, así de recurrente, en forma permanente, de tal manera que están siendo hostigados. Con respecto a otra de nuestras víctimas, que sufrió un problema de trauma ocular, que es poblador de La Legua, desde ese momento ha vivido un hostigamiento permanente con la presencia de carabineros instalados literalmente en la puerta de la casa durante bastantes horas, cosa que obviamente, sumado al trauma de haber perdido un ojo y sumado a su situación personal de ser padre hace poco tiempo atrás, digamos,
de un niño de meses, lo tiene con un estado de angustia que ha requerido apoyo psicológico. Ya les relatamos en la sesión pasada los hostigamientos que sufrió la familia y los testigos en la causa de Mario Acuña, la persona que quedó. Este tema también ha tenido una proyección que es el seguimiento con drones a distintas personas o a distintas actividades. Concretamente, en Pudahuel Sur, por ejemplo, cuando se estaba haciendo una asamblea de derechos humanos, en el marco de las primeras actividades, la actividad que se realizó, esta asamblea, empezó a ser objeto de cruzamientos de drones reiterados muchas veces y a muy baja altura, con un claro carácter intimidatorio. En Bajos de Mena, un par de colegas y un par de egresados de Derecho que nos ayudaban en este despliegue territorial que trataba de hacer Codepu, fueron amedrentados y amenazados directamente por carabineros y acusados de que iban a ser detenidos en caso que pudieran descubrirles textualmente que estaba en algo raro. Es decir, defensores de derechos humanos, brigadas de salud, recordemos en la incautación de la llamada ambulancia popular y el incendio al espacio que usaban las brigadas de salud en el ex Cinearte Normandí, van generando un cuadro de hostigamiento hacia defensores de derechos humanos, brigadistas de salud y abogados, más los periodistas independientes que hacen un capítulo especial por la gravedad que representa esto. Creemos que esta situación necesita que se le dé una vuelta mayor y que efectivamente se tomen medidas que aseguren, por lo menos a estos tres grupos, algún tipo de garantías para ejercer, en un caso, su legítimo derecho al trabajo, los periodistas, y el ejercicio de la libertad fundamental, que es la libertad de expresión, y los otros dos, a la legítima función de observar y proteger a las personas que participan en las manifestaciones. También queremos decir, y con esto queremos terminar para no extendernos en demasía, que hemos detectado que esta situación no es idéntica, sino que hay determinados focos bien concretos. La 33 comisaría, las comisarías de Carabineros de Pedro Aguirre Cerda, de San Joaquín, de La Cisterna, Puente Alto, la de Bajos de Mena, Peñalolén, destacan por la cantidad y gravedad de las denuncias de maltratos que han estado ahí. Uno podría hacer, es un ejercicio que estamos haciendo en el Codepu, una suerte de listado de aquellos recintos, puntos negros en donde el abuso se ha hecho habitual y se dan las denuncias más graves. Yo creo que esto podría ser una pequeña introducción del documento con sus 3 anexos que acompañamos. No sé si hay alguna pregunta. Que había bajado el volumen yo por escuchar. Ahora sí, le agradezco la intervención. Lamento que Mariela, me imagino, estando en la calle le costó, pero tuvimos todo el informe. Así que ofrezco las palabras a las y los diputados presentes en la sala. Usted me ayuda si alguno que esté presencial, secretario, solicita la palabra. Presidenta, justo en este momento don Bernardo Berger quiere intervenir. Diputado Bernardo Berger tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Y buenas tardes a los diputados y diputadas y también, por supuesto, a don Irán Villagra, que hoy día está representando a Codepu. Preguntarle a don Irán y agradecer, por supuesto, la presentación que nos ha entregado en esta oportunidad. Si como Codepu ustedes reconocen por parte si es que el Estado, ¿no es cierto?, ha tenido algunos avances de la fecha que ocurrieron estos hechos a la actualidad, o sea, si ha existido una evolución, especialmente, ¿no es cierto?, en las fuerzas policiales, en Carabineros. Y también consultarle, como ustedes han presentado acciones de carácter judicial, ¿no es cierto?, por las víctimas que ustedes han estado apoyando, ¿cuál es el estado de dichos procesos judiciales y si hay condenados hasta el momento de esas situaciones que hoy día se están supuestamente ventilando ante los tribunales de justicia?
Y también lo último, a su juicio, ¿no es cierto?, como abogado, representante de Codepu, ¿qué le parece, cuál es su opinión en el sentido de si existen presos políticos en Chile con ocasión del estallido social? Eso quisiera preguntarle a don Irán y agradecerle, por supuesto, nuevamente su presentación. Muchas gracias. En realidad, digamos... Espérese. Irán, disculpe. Es que para mantenernos de lo que pasa es que trato de juntar varias preguntas para poder darle a usted la palabra con toda. No hay problema. Ya, no hay problema, pero yo feliz de escucharlo, pero juntemos preguntas porque está la diputada Carmen Geri. Mire que después me reta si no le veo con su dedo ahí levantado. Diputada Carmen Geri. Sí, levanté la mano. Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle al abogado Irán Villagra, por cierto, su exposición y el documento que nos van a dejar. Mi pregunta es si Codepu tiene una cifra aproximada del total de víctimas de violaciones de derechos humanos desde el estallido o la revuelta popular del 18 de octubre, porque el Ministerio Público a fines del año pasado lo cifró en más de 8.000 personas las víctimas de violaciones de derechos humanos, que coincide con la cifra que el INDH entregó en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario. Esa pregunta, y también sumarme a las preguntas que hizo el diputado Berger en relación en las causas que el Codepu ha patrocinado, el número de agentes del Estado formalizados, y cuál fue la medida cautelar que se les aplicó y si existe alguna condena. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Herr. ¿Algún otro diputado o diputada presente en esta primera ronda? Le damos primero la palabra a usted para estas dos consultas y abrir otra ronda. Y bueno, con vuestra venia de la honorable comisión. A ver, hay varias cosas que señalar. O sea, efectivamente ha habido un decrecimiento del número, pero nosotros creemos que no es un mejoramiento, sino que se ha debido a que por temas de pandemia la cantidad de manifestaciones ha bajado bastante. ¿Por qué pasa eso? Porque aunque ha bajado, cuando se producen, se vuelven a dar fenómenos de la misma intensidad de violencia policial que en forma previa. Claramente la pandemia restó masividad y esto creemos que es la causa de la disminución cuantitativa, no un cambio. El diagnóstico que hacemos es que los cambios, la reforma a los protocolos de uso de disuasivos y de medios de control de orden público no son suficientes y no son respetados. Son totalmente ineficaces para que cuando se da una situación de masividad, efectivamente generen estos cambios. Con respecto a los avances judiciales, varias precisiones. Efectivamente, Codepu está bastante contento porque hace poco, la semana pasada, obtuvimos nuestra primera condena. Digamos, 2 carabineros de la tenencia Peñalolén fueron condenados a una pena bastante baja, 540 días, de tal manera que quedaron en libertad, pero fueron condenados por el delito de apremios ilegítimos contra un joven obrero de la construcción. Aquí hay que destacar varias cosas porque nos hablan, en ese caso condena, de las dificultades de investigar. ¿Cuál es la situación? Él es un obrero de la construcción que está trabajando cerca de su domicilio, la población Oloermida, en unos edificios nuevos que se están haciendo bastante cerca. Lo dejan, digamos, sus empleadores frente a que estaban ocurriendo manifestaciones, los dispensan y los reenvían al hogar por lo que estaba sucediendo. Él va caminando, se encuentra con este piquete de carabineros, huye. Gianfranco es el nombre de la víctima. Es detenido. Él y la otra persona son reducidos y estando reducidos son golpeados para ser conducidos a la comisaría donde se le acusa de haber agredido, incluso hacen constar las lesiones que habría recibido un carabinero por este ataque que explica la violencia que sufrió. Por desgracia, los carabineros, una ciudadana realmente extranjera de paso, una ciudadana peruana residente aquí en Chile, con mucha valentía, grabó todo el incidente, lo viralizó,
se acompañó, frente a lo cual, en la tenencia, cuando empiezan a recibir estos reclamos de las redes sociales, los pone rápidamente en libertad y fue la prueba decisiva. Nuestra pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no los graban en todo el incidente? Que es lo mismo que pasó con el caso de Mario Acuña, donde también Carabineros tiene que empezar a cambiar un poco la versión cuando aparecen las grabaciones, las cámaras de video. Es por eso que nosotros en la primera parte del informe insistimos tanto en el tema de la protección a los periodistas independientes, a los medios, porque prácticamente hoy día uno de los grandes problemas es el tema probatorio. De hecho, poder demostrar y desvanecer los partes de Carabineros es bastante complejo. En los mismos procesos nos encontramos que las pericias son muy dificultosas de obtener, sobre todo cuando involucran a los propios Carabineros. Toda esta situación, ¿en qué ha derivado? Que mientras las causas contra personas que han sido aprehendidas imputándole conductas es bastante rápido y hay un alto número de personas que ya están sufriendo condenas y son condenas muy altas, en nuestras causas tenemos este primer caso de condena nuestro. El INDH también tiene 2 o 3 condenas más, pero son muy lentas. Estamos recién a puertas de formalizaciones, ya con fechas para formalizaciones, pero con un ritmo de avance bastante más lento. En la causa de Cristian Cisternas, se ha ido estableciendo ya que fue una lacrimógena, qué pasó, pero están tratando de ver exactamente, cribar cuál fue de las 3 o 4 personas oficiales de Carabineros que andaban con esta escopeta el que hizo el tiro. Y eso está bastante dificultado porque los drones y las cámaras no han aparecido. En ese tema creemos que hay una serie de problemas estructurales sobre estos procesos. La falta de recursos, que creo que es un tema bastante serio. La escasa voluntad de los organismos auxiliares de justicia, investigación y carabineros de atender estas causas con la fuerza, a excepción de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que tiene un desempeño bastante importante. El resto de las fuerzas policiales o no cooperan o cooperan a un ritmo muy lento. El cuello de botella que representa el Instituto Médico Legal, la cantidad de profesionales que están en condiciones de aplicar el protocolo Estambul es muy baja. Entonces, tenemos incluso un par de situaciones que lindan en lo absurdo, en que la hora que le dieron es después de vencidos todos los plazos y ya cuando hay tema de juicio y recién van a tener el informe del protocolo Estambul, cosa que es bastante, o sea, habla de un poco compromiso del Estado realmente de construir una institucionalidad de derechos humanos en serio, con cuerpos especializados, con los recursos suficientes, con la asignación de funcionarios. Entonces, nuestros avances judiciales son mucho menos que quisiéramos. ¿Se han obtenido? Sí. Con respecto al tema de la existencia de presos políticos, se ha tratado de asociar ese tema a la comisión de conducta y tratar de reducirlo solo al tema de los presos de conciencia, en las viejas distinciones que se hizo en la época de la dictadura. Yo creo que hay que ser bien rigurosos. En la doctrina universal del derecho penal clásico, a raíz del tema extradición, desde hace mucho tiempo atrás, está claro que preso político es, según la concepción objetiva, aquel que ha cometido conductas que lesionan determinados bienes jurídicos de carácter político. Y desde un punto de vista subjetivo, aquel que comete algunas conductas formalmente infracciones de ley que representan, digamos, un hecho, insisto, objetivamente infracción de ley, pero subjetivamente cometido por móviles políticos, y móviles políticos que uno reconoce normalmente como nobles. Palabra de Guizot, ya en el siglo XVIII, digamos, que el delincuente político es aquel que infringe la ley movido por móviles altruistas, al revés de el delincuente común que lo hace o por codicia, o por lujuria, o por ira. No, aquí tenemos, bajo ese sistema, yo creo que objetivamente hablando estamos en presencia de presos políticos al nivel más exigente de la doctrina clásica, de aquello que diría cualquier manual de derecho de los años 50 de derecho penal.
Estamos en presencia de ley de seguridad del Estado, estamos en presencia de delitos de desórdenes públicos, estamos en presencia de ley de infracción a la ley de control de armas, las Molotov, son todas conductas de leyes de derecho penal político. Y en ese sentido es indiscutible que son presos políticos a la luz, insisto, de la doctrina más pura, más clara del derecho penal clásico. Ahora, con respecto a la cuarta pregunta era, perdón, doña Carmen, ¿cuál era el cuarto tema? ¿Cuál es la cifra que tienen ustedes ya, sí, de víctimas de violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre? En realidad nosotros no tenemos una cuantificación exacta, porque lo que referimos nosotros son aquellas causas en que nosotros hemos tenido atención directa, digamos, y ahí, ahora, sí estamos claros que hay un problema de subregistro. O sea, quien tiene la cifra más confiable, efectivamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero hay dos o tres situaciones que hablan de un subregistro que indicaría una cantidad bastante mayor. Primero, hay un número importante de causas, sobre todo cuando se decretó el primer estado de sitio, en que las personas fueron detenidas por patrullas militares, fundamentalmente, golpeadas y liberadas sin ser formalizadas en ningún momento. Entonces es un número bastante importante. Nosotros recibimos muchas de esas denuncias, no llegaron. Lo mismo se nos sucedió después con efectivo carabinero en la represión hacia un foco de protesta que se dio en Pudahuel Sur, donde hubo 2 o 3 redadas masivas de personas que fueron detenidas, que fueron golpeadas y que fueron liberadas. Ese tipo de, digamos, de privación de libertad que no alcanza a constituirse la intervención propiamente tal, que duran ratos cortos, o sea, detienen, golpean y liberan, es una cifra que cae, por desgracia, en el subregistro. Un poco lo que sesión pasada le estaba pasando a Mario Acuña. Si no hubiera sido tan fuerte la golpiza, probablemente él jamás hubiera denunciado y eso no se habría sabido. Eso es un fenómeno bastante importante. También hay un tema de muchos de los afectados que a raíz de esto se asustan, se amedrentan, y hemos tenido incluso situaciones en que teniendo la querella redactada han ido a decir que no quieren seguir y hacen, digamos, un desistimiento de seguir adelante. En ese sentido yo creo que las cifras que da el INDH, que, insisto, son las más confiables por su cobertura nacional, se quedan cortas. Hay un evento de subregistro bastante evidente por las causas que estamos dando. Gracias, Irán. Yo tengo una pregunta que yo creo que en parte lo has dicho, pero me gustaría que quede claro, porque las víctimas donde fueron agredidas es la distribución nacional. Si es solo en varias comunas de Santiago, es a nivel nacional, se repite el modus operandi respecto a la represión. Yo creo que es muy importante porque muchas veces por razones nos enfocamos mucho en Santiago, pero me gustaría también tener una visión de lo que ocurre a nivel nacional, si es la misma comuna, región, o si, lo anoté acá, se trata de casos a lo largo del país, y si existen datos comunes entre estos casos que puedan dar cuenta de un actuar reiterado, es decir, de la misma forma. Creo que eso es importante también a propósito, no solo lo que ocurre en Santiago, sino lo que ocurre a nivel país. Sí, no sé, efectivamente, primero, no solo es en el epicentro de Santiago, Plaza Dignidad o Plaza Italia, sino en todo Santiago. Y no solo en Santiago, sino en prácticamente todas las comunidades, digamos, en todas las localidades que hemos tenido algún tipo de trabajo. Codepu tiene algún tipo de relación con colegas que nos informan, cooperan, y hemos hecho un par de viajes a la localidad de San Antonio, donde la situación en algún momento fue muy, muy seria, incluso ahí hubo un tema complejo que involucraba niños, en el sentido que Carabineros detectó que había un grupo de niños de situación muy marginal, que se habían sumado a las protestas y empezaron a ser hostigados en forma bastante seria, y el grupo al final desapareció.
en la zona de Linares, donde hay un par de egresados de Derecho que nos mantienen permanentemente informados y le hemos acompañado en hacer algunas denuncias. En Concepción, la misma historia, en que se nos ha pedido apoyo. Ya dijimos Atacama, en Vallenar. Yo diría que recogiendo en Chiloé, también los distintos grupos, por así llamarlo, de corresponsales o amigos de CODEPO que nos envían información y que piden orientación, dan básicamente los mismos relatos. Es un patrón que reconoce algunas particularidades locales, pero que tiene una línea central permanente. Y en ese sentido es un tema bastante preocupante, porque aparentemente no es casualidad que frente a una situación de una manifestación masiva reaparezcan prácticamente las mismas tácticas en Vallenar, una localidad que debe tener menos de 25 o 30 mil habitantes, en Concepción o en Linares, con realidades totalmente distintas. Quizás los 2 o 3 variantes que preocupan, digamos, en Linares aparecieron 2 o 3 grupos de civiles que se sumaron a agredir a los manifestantes, cosa que no hemos visto en otros lugares, denuncias bien concretas. Y eso nos provocó como extrañeza, digamos, en una variante local. Pero en general, grupos civiles organizados. Pero en general yo diría que hay un patrón común que está distribuido a lo largo de toda la geografía. El lugar donde llegamos, insisto, estamos transmitiendo la experiencia de CODEPU, con el lugar donde llegamos y tomamos contacto con algunos colegas y empezamos a apoyar, las formas, los relatos se hacen extremadamente parecidos. Muchísimas gracias. Creo que es importante cocinar eso porque a veces nos referimos mucho a Santiago y yo creía que era importante saber respecto a las regiones. Así que se lo agradezco. No sé si hay alguna diputada o diputado que quiera hacer alguna otra consulta. Bernardo Berg, el presidente también. Bernardo Berg, le doy la palabra. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, en primer lugar quiero reconocer que yo no soy de la área de la abogacía o abogado, pero sí me gustaría que me clarificara o nos clarificara, señor Villagra, cuando le hice la consulta, que si ustedes como CODEPU, ¿no es cierto?, consideran que hay presos políticos en Chile con relación a lo que fue el estallido social. Por su respuesta, usted aparentemente dio una respuesta afirmativa que sí lo existen. Le hago esta consulta porque en esta misma comisión estuvo presente el director de Human Rights Watch en esta misma comisión investigadora y él negó la existencia de ellos. Entonces, a mí me gustaría, teniendo presente, señor Villagra, que yo no soy del área de la abogacía, por lo tanto hay algunos preceptos, ¿no es cierto?, algunas normas, algunas leyes seguramente que regulan este tipo de situaciones que a lo mejor yo no lo estoy interpretando bien. Entonces me gustaría que usted nos clarificara, ¿no es cierto?, la confrontación esta del director Human Rights con lo que usted nos acaba de expresar. Muchas gracias. Tiene la palabra. Yo insistiría, creemos que los juicios de don Juan Manuel Vivanco corresponden a un desconocimiento de algunos elementos claves, tanto de hecho como temas doctrinarios. O sea, aquí tenemos personas que son acusadas por ley de seguridad del Estado, que es claramente un texto de derecho penal político, y las personas que son juzgadas por él son presos políticos. Aquí hay personas que son juzgadas por delito de desórdenes públicos, que es claramente constitutivo. Son tipos penales objetivos que apuntan a bienes jurídicos que hacen que se les pueda calificar de presos políticos. Y segundo, los móviles con que actuaron son también de ese carácter. Hay que recordar situaciones que denotan claramente esta situación, valga la redundancia. La detención de personas cuando van asistiendo a manifestaciones, llevando banderas, llevando materiales de propaganda, antes que empiece, claramente hablan de un nivel de persecución hacia una determinada opción. Y eso también es constitutivo de otros elementos del delito político. Entonces, insisto, si uno va a un manual de derecho penal del año 50, la parte que tratan de delitos políticos calzan perfectamente con las situaciones de los presos de la revuelta o del estallido. Muchas gracias, Irán. La diputada Carmen Ger tiene una consulta.
Gracias, Presidenta. Yo tengo entendido que Human Rights Watch no compareció en esta comisión. Quisiera que me lo confirmara el secretario. No ha comparecido. Los invitamos, eso sí, disculpa, diputada Carmejel, pero fueron invitados. No, pero perdón, Presidenta, me refiero a que el diputado Berger dice que en esta comisión habría aseverado algo porque no concurrió. Lo que sí hizo declaraciones sobre el punto, y yo también coincido con Irán Villagra, yo no concuerdo para nada con lo que señala José Miguel Vivanco respecto a los presos políticos. En este caso, en el caso de los presos del estallido, la persecución penal que el Estado ha hecho ha tenido un claro sesgo político. Y así fue también en dictadura. En dictadura, a los presos políticos se les inculpó de una serie de delitos que nunca cometieron. Ley de control de armas, ley de seguridad interior del Estado, código de justicia militar, no se les dijo, están presos por ser presos de conciencia, no, nunca se les dijo eso. Siempre se hizo una persecución penal y se usó el aparato del Estado para esos efectos, igual que ahora. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Carmejel. Solo quiere decir que habían sido invitados en el sentido de que no han venido, tiene toda la razón, y además nosotros teníamos interés en que viniera y lamentablemente no pudo ocurrir. Eso solo quería decir, porque sí fueron invitadas e invitados. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Irán, muchas gracias. Creo que es importante tener el informe a mano, a propósito, a su vez del informe que tenemos que hacer nosotros, pero creo que es muy importante lo que usted ha expuesto el día de hoy, así que quisiera agradecer y al equipo. Yo sé que Mariela, bueno, ya no está, pero estaba con toda la disposición de estar el día de hoy, y la semana pasada estuvieron a propósito de acompañar los relatos de las víctimas, que fue bien brutal lo que les ha ocurrido, pero creo que agradecer por estas 2 sesiones donde hemos podido escucharlo. Así que gracias por su asistencia hoy. Gracias a ustedes, y de nuevo insistir que esto fue un trabajo de equipo. Estamos muy contentos de poder estar acá. Lamentamos sí los motivos. Gracias. Sí, estamos de acuerdo con eso absolutamente. Pero creo que es importante, si queremos avanzar en reparación, en justicia, que exista esta comisión investigadora. Secretario, antes de cerrar, recordar que vamos a citar nuevamente al intendente Guevara. ¿Sí? Y yo le voy a dar los otros nombres. También vamos a invitar a la Defensoría de la Niñez, a Patricia Muñoz, pero ahí le vamos a hacer llegar todos los nombres, solo para que lo vaya anotando, porque habíamos tratado de invitarla en esta semana, pero ellos nos habían dicho, en el caso de la Defensoría, que no podía este lunes, sino que podría el próximo lunes. La diputada Natalia Castillo pide la palabra. Diputada Natalia Castillo. También don Nino Bartolo. Ya. Yo también. Vamos por partes. Sí, Natalia Castillo. No, mírala. Ya. Presidenta, yo quería solicitar también que se invite al Grupo Iniciativa por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta. Yo tuve una reunión preliminar con ellas, principalmente, y ellos me han solicitado poder venir a esta comisión a propósito de las formas en que las personas fueron detenidas, los abusos policiales, y también en cómo se han seguido vulnerando sus derechos humanos a propósito de el retraso en los procesos y también de las condiciones carcelarias. Me gustaría invitar a la señora Raquel Torres, a don Jorge Ulloa, a Verónica Verdugo y Carolina Oyarzún. Tengo sus datos. Sí, ¿por qué no se lo hace llegar? Se lo puedo hacer llegar al secretario. Al secretario de la comisión, en el chat, o usted se lo hace llegar directamente. Bien, yo se lo hago llegar. Él está en el... tenemos un chat con el secretario, si el secretario me manda un mensaje, yo... Eso. Gracias, se lo reenvío. Sí, para que anote bien, porque no vaya a ser que después no anotemos algo. Pero sí, diputada Carmejel y después diputado Nilo Bartolo. Gracias, Presidenta. Sí, yo coincido también con la diputada Natalia Castillo. Nosotros también pedimos que se invitara a Raquel Torres. Presidenta, a mí me parece
que usted en su calidad de presidenta debería representarle al intendente Guevara el no cumplimiento de la obligación que tenía de concurrir a esta comisión. Es no solo un desaire a la comisión investigadora, sino que va más allá, es un incumplimiento de las obligaciones que como autoridad él tiene. Gracias, presidenta. Sí, yo estoy de acuerdo con la diputada Carmen Geri. Bueno, lo que pasa es que no había terminado. Yo creo que no corresponde con una autoridad vigente. Es decir, él es el intendente actual. No solo no viene, sino ni siquiera se excusa. Uno podría llegar a entender que en una ocasión le tope, pero no corresponde que ni siquiera se tome el trabajo de dar razones de por qué no viene a la comisión. Es decir, no recibimos ninguna excusa respecto al intendente. Por tanto, yo espero, como dice, cuando se le cite nuevamente, porque no es una invitación, es una citación a una autoridad que tiene que venir, y yo creo que tiene que ir acompañada del malestar de la comisión, o al menos de parte de la comisión, producto de que no solo no viene, sino que ni siquiera es capaz de decirnos las razones. Es decir, es como ninguna importancia para variar, muestra lo que siempre ha mostrado, pero no tiene ningún respeto por la comisión. Así que yo también coincido con eso. Diputado Nilo Bartolú, usted había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. La semana anterior que estuvimos acá, se dijo que se iba a invitar a los fiscales, al fiscal nacional. Sí. No sé si eso ya se le invitó. Está considerado. Está considerado, está sí, porque está considerado. Porque uno está permanentemente escuchando que las personas que vienen a exponer a nuestra comisión dicen que las personas están presas sin ningún Estado de Derecho. Y cuando uno se supone que la nueva reforma a la ley, ¿no es cierto?, de procesamiento, a la ley penal, a uno lo detienen y si no le tienen cargo tienen que soltarlo. Entonces no sé por qué en estos casos se produce un efecto distinto. Entonces necesitamos de verdad con urgencia la presencia del fiscal aquí para que se terminen estos juicios, ¿no es cierto?, que se dice que hay presos políticos. La verdad que yo no los considero como presos políticos porque son actos que se hicieron en la calle, desmanes que se hicieron en la calle, y que si no tiene pruebas, la fiscalía tiene que soltar a las personas, independiente que haya habido un incendio, que haya habido destrozo, lo que sea, pero tiene que estar todo con pruebas. Entonces ahí eliminamos la parte política. Si aquí es que la persona que hizo daño tiene que tener alguna pena, por decir lo de menos. Yo creo que nadie tiene derecho que por una protesta vayan y le quemen el negocio a alguien. Yo creo que no es justo. Es como que tiene chip libre cualquier ciudadano, ¿cierto?, hacer un escándalo y decir que está protestando por un tema político y quema, ¿no es cierto?, una comisaría, o quema, no una comisaría, pues estoy hablando de negocios. Yo creo que no es justo. Entonces necesitamos la presencia de la fiscalía aquí para que expliquen estos casos, que la gente se está quejando de que no teniendo pruebas contra estas personas siguen, ¿cierto?, encarceladas. Entonces es un problema de justicia y no de preso político. Eso, presidente, gracias. Diputado Nilo Bartolo, tal como lo planteó el secretario de la comisión, va a venir. Nosotros queríamos obviamente recibir a las organizaciones primero, porque uno tiene que tener todos los antecedentes al momento de invitarlo, pero sí está en nuestra lista de invitadas e invitados. ¿Alguien más? Aquí no, presidenta. ¿Alguna diputada o diputado? No hay más, aparentemente. No se ve. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de sesión, agradecer nuevamente a Irán, a Mariela, haber asistido a la comisión hoy. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Un saludo a todas y todos.